tema del día de hoy, que quizás en el título es un poquito complejo de entender, o quizás es muy sencillo, pero el título de hoy se llama El concepto de pluralidad de liderazgo en la iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, vamos a hablar de que a lo largo de los años hemos visto el desarrollo de la palabra por diferentes generaciones. Amén. Podemos hablar de generaciones antiguas, desde el punto, incluso desde antes de Jesús pisar la tierra, el Hijo de Dios. Estamos hablando de generaciones muy pasadas en las cuales iniciaron el conocimiento y también la dirección de Dios con sus vidas. Pero no podemos dejar de lado el hecho de hablar de cada concepto según el contexto vivido, según la palabra del Señor. Y estos conceptos que vamos a dar hoy tienen una connotación para el tiempo en que se vivía hasta incluso la actualidad. Y es necesario que consideremos que cada punto de lo que la palabra de Dios nos menciona. Algo heredado que hemos tenido por mucho tiempo es el concepto, por ejemplo, que tenemos de ideas de iglesia, ¿no? Es por eso que hoy en día estamos estudiando o tomando la palabra del Señor para hablar de lo que es la iglesia dinámica de Cristo. Pero muchas veces cuando hablamos de evangelio o hablamos de iglesia, se nos viene un posicionamiento jerárquico en nuestra cabeza, ¿cierto? Muchas veces posicionamos ello en posiciones o estatus que te puede dar la palabra del Señor o que te pueden dar los llamamientos del Señor, pero muchas veces nos enfocamos más a eso y estudiamos esa parte con ese sentido y no vemos de que Dios llamó a toda su grey y a todos los dones y a todas las capacidades que nos dio para que podamos trabajar de manera sinérgica en Él, de manera engranada en Él. ¿En beneficio de quién? ¿Del hombre? No, ¿en beneficio de quién? Del pueblo de Dios. Hoy yo no quiero hablarte del beneficio que puede recibir el hombre, sino del beneficio que puede recibir el pueblo de Dios en base a estos trabajos que Dios ha puesto en la espalda de algunos hombres. Es tiempo de romper un poco ese molde conceptual que tenemos de religiosidad. Es el tiempo de que podamos mirar con los ojos del Señor y como dice su palabra. Y existen términos que delimitan trabajos a realizar en el Señor, no perdiendo el orden ni la autoridad que cada uno de ellos compromete. La palabra pastor no se menciona en el Antiguo Testamento, sino es directamente direccionado hacia Cristo, ¿no? Él es nuestro pastor, definitivamente. E incluso hay datos estadísticos en los cuales la palabra de Dios arroja como don no es mostrado en el Antiguo Testamento, sino que hace referencia a Cristo y viene a ser en el Nuevo Testamento donde hay una connotación de la palabra pastor como don de parte del Señor entregado. ¿Por qué te digo esto? Quiero que vayas a tu libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y recordemos este texto cuando él menciona y dice, y él mismo constituyó, cuando dice y él mismo, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Cristo, la esencia de nuestro evangelio, Cristo. Él constituyó apóstoles, que tuvimos apóstoles del Señor, aquellos que son también enviados, y también el nombre se puede traducir así, profetas, evangelistas y otros. Y aparte, ¿qué dice? Pastores. Punto número 1. ¿Quién es quien llama al pastorado? Cristo. ¿Quién es quien posiciona a una persona en un pastorado? Cristo. No es con fuerzas, ¿verdad? Incluso la palabra de Dios menciona en una parte, no es con tus fuerzas, sino que es por la gracia y misericordia de Dios que alguien puede ser llamado al pastorado. Pero no solamente al pastorado, acá habla de otros ministerios, pero a su vez también hay otros tipos de trabajo a nivel pastoral. Y la palabra pastor en el sentido ministerial ocurre solamente una vez en el Nuevo Testamento. Y ahí la palabra pastor se refiere al oficio netamente en iglesia. En el Nuevo Testamento se menciona 15 veces, pero de estas 15 veces,
la palabra pastor, 10 son en referencia a nuestro Padre, al pastor perfecto, que es Cristo. Pero el resto habla en base a la acción de pastorear. Ahora, es muy significativo porque en Cristo encontramos el ejemplo perfecto de lo que tiene que ser ¿quién? Un pastor, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo perfecto a espejo lo que tenemos que reflejar delante de Él. Pero hay un principio de pluralidad en el liderazgo de la iglesia, un trabajo compartido en lo eclesiástico, conjunto, sinérgico. Y justo de ello quiero hablarte, quiero que vayas a Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30. Tenemos claro los conceptos de repente de los 5 ministerios que hemos hablado anteriormente ya en predicaciones, pero es importante volver a reafirmar estos demás conceptos. Dice, entonces los discípulos, Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a ¿quiénes? A sus hermanos que habitaban ¿dónde? ¿Estaban habitando con ellos? No, estaban en otro lugar, que era Judea. Lo cual en efecto, ¿qué dice? Hicieron. Quiere decir, no se quedaron con solamente la idea de ayudar, no se quedaron solamente con el pensamiento de hacerlo, sino que ellos lo pusieron en práctica. Lo hicieron, dice. Y tenían que elegir a personas que puedan trasladar, porque en ese tiempo no había metro, no había FedEx, no había nada de eso. En ese tiempo uno mismo se trasladaba a los lugares o mandaba a quienes llegaran a esos lugares. Y dice que enviaron a 2 personas, a Bernabé y a Saulo. A los ancianos, dice, por mano ¿de quiénes? De Bernabé y Saulo. ¿Quiénes iban a recepcionar este socorro? Leamos bien el texto, mira, quiero que te fijes ahí en el texto. No es algo que yo te estoy mencionando, sino que la palabra de Dios lo dice. El cual en efecto hicieron, ¿qué? El socorro, enviándolo a los ancianos por mano ¿de quién? ¿Quiénes iban a recepcionar el socorro? Los ancianos, ¿verdad? Hermano, entonces quiere decir que en esa palabra está hablando de los ancianos, los mayores, ¿no? O sea, los más de avanzada edad, ¿no? Ellos, bueno, déjame decirte que no es así. El término anciano, si bien es cierto, es un término referido como mayor, pero es de uso más especializado y tiene el término que se refiere a Saquem. Saquem era un término que se utilizaba y se mencionaba como anciano por los dones de liderazgo, sabiduría y justicia. Pero esto no da la connotación de que necesariamente tengan que ser personas ancianas como tú y yo manejamos nuestro español, ¿no? Personas adultas mayores. No necesariamente. Está hablando de cualidades importantes como es liderazgo, sabiduría y justicia. ¿Cuántos creen que Dios puede utilizar a un joven en el liderazgo? ¿Cuántos creen que puede utilizar el Señor a un joven con sabiduría? Parece que muy pocos creen eso. ¿Cuántos creen que Dios puede brindar la capacidad a un joven de trabajar en justicia en favor de quienes están con él? No hay un posicionamiento en base a la edad. No es como hoy en día de repente podemos pensarlo o analizarlo en el mundo, ¿no? Que bajo nuestro criterio asumimos y decimos, bueno, como él es joven, él es más inexperto, entonces él no puede ser un anciano, ¿no? Porque puede tener un conocimiento pleno en la formación de la palabra que muchas veces puede darle mayor sabiduría.
porque la sabiduría del Señor no radica en los años que podemos tener, hermano. La sabiduría de Dios no radica en los años, radica en cuánto tú puedes conocer de Cristo en tu vida para poder decir que eres sabio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. No dice el conocimiento de la filosofía o el conocimiento o 3 carreras o 4 carreras profesionales. No te habla de ello. Lo único que te dice es el temor a quién. Pero evidentemente tenemos que estar preparados. Y evidentemente hay hombres dentro de esa palabra que estaban preparados. Y Dios había seleccionado, separado en un liderazgo, sabiduría y justicia. Estos hombres que recepcionaban la ayuda o el socorro que estaba llevando Bernabé y Saulo eran personas consagradas de seguro. Ahora te pregunto, ¿era uno o eran varios? Dice ancianos. Si dijera anciano, entendería por uno solo. Pero dice ancianos. Al meter el término plural quiere decir que había varios que trabajaban ahí. Y al momento en que menciona ancianos, incluso también menciona de que estos hermanos estaban a cargo de ¿quiénes? De estos ancianos. Porque ellos recepcionarían la ayuda y algo tendrían que tener ellos para poder brindarle a la necesidad de tantos hermanos. Diversas virtudes en las cuales vamos a verlo más adelante. Pero hay una en principal. ¿Cuál es? La responsabilidad, ¿verdad? Somos responsables nosotros de lo que se nos entrega. Y creo que es lo primero que Dios pone en la vida de las personas que Él ha llamado para este trabajo. Que sean responsables. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Dios te da, en algún momento Él pedirá cuentas de lo que Él te dio. Te dio una esposa, Él te va a pedir cuentas por tu esposa. Créeme. Varones, ¿cuántos son cabeza de familia aquí? Levanta tu mano. A ver, parece que no quieren levantarla, unos deditos así. Arriba, arriba. Amén. Dios te va a pedir cuenta por tu esposa y por tus hijos. Hermano, ahora le toca a mi esposa. Perdóname, pero la palabra de Dios dice de que al varón le va a pedir cuentas de su casa. Así como también al que llamó le va a pedir cuentas sobre la grey que le entregó. Así también a los ancianos pedirá cuentas del trabajo conjunto que hacen a nivel pastoral. Y se consagraban para administrar la justicia, resolver disputas, guiar a las personas bajo su responsabilidad en el desarrollo espiritual y vivencial. Dime una cosa, ¿qué estaba pasando ese conjunto de personas en ese momento? El texto mismo te lo menciona. ¿Por qué querían mandarle socorro a esos hermanos? ¿Por qué dice cada uno de lo que tenía? ¿Qué estaban pasando? Necesidad, de seguro. Y al momento de pasar necesidad, ¿quién estaba con ellos? Los ancianos dijeron, oye, estos están pasando necesidad, vámonos mejor porque no vaya a ser que nos linchen, no vaya a ser que nos agarren y no digan ustedes son responsables. No, hermano. Cuando Dios te llama a algo, tú tienes que hacerte responsable en los buenos tiempos y en los malos también. Y asumir la responsabilidad del socorro que te estaba llegando. Y no solamente preocuparte del aspecto espiritual que de seguro ellos enseñaban y mostraban a ese pueblo, sino también de la necesidad física de cada uno de ellos. Es importante conocer la realidad de quienes están a nuestro alrededor. Estos ancianos conocían y entendían de qué necesitaban ellos.
llamados por el Señor con funciones específicas. 3 puntos importantes. ¿Quién lidera? ¿Todos podrían liderar? ¿O en este momento era a personas específicas que dio Dios la capacidad para que puedan liderar? Si bien es cierto, no menciona cuántas personas eran. Y créanme, he buscado muchísimo, pero no he encontrado una cantidad exacta. Ni tampoco cuántos ancianos eran a quienes se le llegó este socorro. Pero fuese la cantidad que fuese, estoy seguro que ellos tenían que liderarlos, guiarlos, mostrarle por dónde ir, sabios, utilizar la sabiduría para ello, justos, porque cuando hay un grupo, ¿qué cosa hay? Diferencias. ¿Y quién debe manejar esas diferencias en ese momento? Los ancianos, con parcialidad, con justicia. Y lo interesante es que no solamente se relacionan las virtudes que habla aquí, sino también diversas virtudes dentro de ello. Ellos irían a entregar la ayuda, ese lugar estaba bajo la autoridad de esos ancianos, ¿no? No habla incluso de las jerarquías que había dentro de ese grupo, solamente menciona a aquellos que estaban representando a ese grupo para el socorro. Y esta mirada se centra en algo colectivo e instalando una nueva forma eclesiástica, quizás para nosotros en base a conceptos. Porque muchas veces en el ámbito cristiano latinoamericano se utiliza mucho solamente el término pastor como guía de una iglesia. Y también en muchas iglesias también se usa el término diácono para aquellos que contribuyen al servicio o aquellos que agrupan el servicio a favor eclesiástico. Pero quizás este término anciano o este término siguiente que veremos, que es obispo, nos toma de repente desapercibido y creemos que son diferentes tipos de posiciones en el trabajo ministerial. Ahora, el trabajo de liderazgo es un apoyo constante y significativo en base al trabajo de cada uno de los hermanos con cada uno de los hermanos. Y hay conceptos aquí que vamos a dar. Por ejemplo, anciano de mayor conocimiento bíblico, con sabiduría para la dirección y con las virtudes que habíamos mencionado. Pastor, si nos trasladamos al Nuevo Testamento, en griego el término poimen tiene 3 usos importantes. Uno en sentido natural, uno es cuando un pastor cuida de una manada o un rebaño, y otro porque vela la seguridad física y geográfica de un lugar. No sé si se acuerdan, en una predicación que se dio acerca del pastor, dijimos que él estaba a la puerta del cuidado de ¿quiénes? De las ovejas, y él veía quién podía saltar a través del redil, y él podía ver quién es que estaba siendo engañado para salirse como oveja, para querer saltarse, para irse fuera, para ir detrás de ella y volverla. Bueno, quiero que vayas conmigo y específicamente del sentido que habla esta palabra es en Mateo capítulo 9, versículo 36. Y Jesús da en referencia primero a este tipo de trabajo porque asimila a las personas perdidas como ovejas sin un pastor. Y mira lo que dice la palabra. Dice, y al ver las multitudes, ¿quién vio esas multitudes? Jesús, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tienen ¿qué? ¿Quiénes no tienen oveja? Perdón, ¿quiénes no tienen pastor? Estas ovejas dispersas, ¿verdad? Y al estar dispersas estas ovejas, por ende necesitan alguien que haga una función importante, las agrupe, les muestre la verdad y las encamine en el Señor. Es una labor, es una función, que no solamente queda ahí, sino también que tiene como posicionamiento el anunciar la palabra primero.
Segundo, alimentar de la palabra, que no es menos. Pero tercero, algo fundamental en el corazón de un pastor: cuidar de sus ovejas. Y cuando hablamos de cuidar de sus ovejas, estamos hablando de una labor muy ardua, porque no es sencillo cuidar de ellas. Y de repente he leído muchos textos y he visto muchos libros, tratado de buscar la esencia del trabajo de una persona que trabaja como pastor de ovejas. Pero algo siempre encontraba en los escritos, y decía que era una labor que toma todo el tiempo. O sea, quiere decir que si anhelas pastorado, te va a tomar tu vida, poder trabajar para ello. Y si estás dispuesto a renunciar a tu vida, por causa de Cristo y por causa de otros, démosle gloria al Señor, porque Dios ha llamado a un pastor. Pero si no, créeme, vas a padecer muchísimo si es que en tu corazón no está convencido del llamado que Dios te ha hecho. Porque Dios, cuando llama, también demanda. Y de hecho ha demandado esto en el corazón de nuestros pastores. Y otro término utilizado es obispo. La palabra griega para obispo es episcopos. Y conversaba justo con una persona que sabe más terminología, en este caso griega, ¿no? Y también parte del hebreo, y me decía, esta palabra obispo usualmente se llamaba para aquel supervisor, para aquel que iba y supervisaba cómo es que se estaba enseñando, cómo es que se estaba trabajando en las sinagogas o los lugares específicos donde se estaba mostrando la palabra. Y al ver un trabajo de supervisión, no era que tú veías solamente un lugar, sino que también te ibas a otros lugares específicos. Era una labor dedicada también, entregada. ¿A favor de quién? Y eso es lo que al final de cuentas damos a luz en base a estas tres palabras. Hablamos de anciano, hablamos de pastor y hablamos de obispo. Pero dime, estas tres, y a pesar del enlazado que tienen en sus funciones, siendo similares en su finalidad y siendo palabras iguales y propicias, con responsabilidades propicias, bajo el orden compartido de actividades, no deja más que ser un trabajo a favor de ¿quién? De los fieles. El problema está en cuando lo posicionamos de una manera jerárquica y creemos y decimos, nos olvidamos de la función y nos abocamos a los atributos que puede tener ello. Y en nuestra cabeza, hermano, siempre tiene que estar esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros utilizamos estos conceptos de anciano, de pastor y obispo en una manera jerárquica en nuestra cabeza, lo que hacemos muchas veces, de repente sin querer o de repente en nuestras acciones, es levantar el corazón orgulloso de aquel quien Dios puso para que pueda trabajar en su iglesia. Si bien es cierto, tiene que haber un corazón dispuesto, humilde, delante del Señor para poder dar este servicio. Y es responsabilidad de quien Dios llamó mantenerse en la línea. También hay un pueblo que tiene que trabajar conforme al concepto real de que esto lo demanda. Y en estos lazos, el anciano y tanto el pastor como el obispo son sinónimos de entrega, de búsqueda, y básicamente actúan cada uno de ellos en diferentes tipos de funciones.
Pero déjame decirte algo, estos tres llamados que puede tener una persona en el trabajo ministerial de la iglesia, por más que pueden ser sinónimos, también se comprometen a diversos tipos de características. Por ejemplo, la manifestación de velar, vigilar, supervisar, trabajar en el cuidado, trabajar en la alimentación. Si bien es cierto, es un trabajo propicio, similar, sinónimo, demanda de cosas de esa persona. ¿Cómo qué? Por ejemplo, irreprensible. Ustedes se acuerdan de estos textos brindados de parte de Pablo cuando él menciona el apóstol y dice: tú anhelas obispado. Bueno, si tú anhelas obispado, entonces hay características que tú tienes que mostrar, determinadas cada una de ellas, y estas en propicio lo que arrojan es un beneficio en común para aquellos que están siendo formados por ti. Y habla y dice, primero tienes que ser irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Una persona intachable, íntegra, buscadora de Cristo, un marido de una sola mujer. Porque entonces, ¿qué le vas a enseñar a los discípulos? ¿Que engañen a su mujer? ¿Que le mientan a sus mujeres? ¿O que puedan tener favores o atributos o confianzas con mujeres que no son sus esposas? ¿Sería lo correcto que una persona con el llamado pueda mostrar ese tipo de ejemplo? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando dice apto para enseñar, no quiere decir que solamente conozca la palabra, sino también que se prepare para ella. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y comienza a lanzar las virtudes complicadas para trabajar en la vida del hombre. Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. ¿Dónde están los varones otra vez? Que gobierne bien su casa. ¿Anhelas obispado? Trabaja en tu casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No un neófito que tenga un buen testimonio, no solamente de los de adentro, sino también de los de afuera. Hay puntos importantes que puso el Señor trasladado con la palabra, mostrando la necesidad de que estos hombres muestren tales virtudes. Y no solamente, como le digo, los pastores, los obispos y los ancianos. Que trabajen en su vida concretamente en esto. Evidentemente, no hay hombre que pueda cumplir completamente todos los mandamientos del Señor a la perfección, porque somos hombres imperfectos. Pero sí te pide de que no dejes de trabajar en ello. Sí te pide a aquel que puede recibir el llamado del Señor a que pueda mirar con cautela cada uno de ellos. Y por ende, evidentemente, van a haber muchas cosas que salten en nuestra vida que tenemos que corregir y arreglar. Pero a su vez que leía esto, también decía, así como lo demanda de quien muestra como ejemplo, puede ser pastor, o puede ser un anciano, o puede ser un obispo, así también lo demanda de mí como un creyente del Señor. Así también demanda de mí que yo sea irreprensible. Así también demanda de mí que sea marido de una sola mujer, porque eso es lo que me enseña a mí aquel varón. Porque es el testimonio que yo debo seguir: sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no mentiroso, sino amable, apacible, no avaro. Y todas las virtudes. Porque ¿qué es lo que representa que esta persona pueda hacer eso en su vida, hermano? ¿Aplaudirlo? Bravo. Qué bueno que eres así.
por mérito propio, para decir qué gran hermano es este, qué gloriosa su vida. Si Dios pide esto de alguien, hermano, que puede ser ejemplo para ti, es para que tú también busques practicarlo en tu vida. Es para que mires y digas, ok, si aquel hombre de Dios que ha sido llamado puede buscar al Señor de tal magnitud, yo también quiero hacerlo. Yo no sé cuántos pastores salgan de Jesús Rey y Señor, hermano. Pero sería glorioso ver una generación de pastores, de jóvenes, de adultos, que sean preparados para llevar la obra del Señor, no solamente aquí en Ventanilla. Pero lo primero que tenemos que ver es el trabajo de ejemplo como iglesia. De qué cosa estamos mostrando cada uno de nosotros y principalmente aquellos que son llamados. Hay responsabilidades de aquellos líderes importantes. Por ejemplo, el trabajar entre los de la iglesia. Ok, tienes el llamado de Dios, tienes la responsabilidad, vinieron con el socorro, tú lo tienes, ¿qué tienes que hacer ahora? Si Dios te dio una responsabilidad de este tipo, te dio un llamado de este tipo, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Cómo se debe trabajar en estos aspectos? Bueno, dice trabajar entre los de la iglesia. Como punto primero, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo del 7 al 9. Y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ¿qué dice? Sino Dios que da ¿qué? Por ende, te saca de la ecuación a ti, a quien Dios te llamó. Lo que te está diciendo ahí es, tranquilo, yo estoy usando tu vida. Hay una canción que me gusta mucho. Le invito a que la escuches en tu casa. No lo sé, puede ser que la escuches en casa. Se llama, no malentiendas el título que tiene esta canción, pero se llama Burro. ¿Sí? Y esta canción es cristiana, no se asusten. Lo que hace, me gusta escuchar muchas canciones que me ayuden a reflexionar en las acciones. Y esta canción la canta un tal, no me acuerdo si es Alex Rodríguez, algo así se llama el cantante. Y mi papá me la hacía escuchar desde pequeño. Yo tenía creo que 7 u 8 años, algo así nomás, 7 u 8 años tenía. Y recuerdo que mi papá la ponía. ¿Y sabes qué contaba esta canción? Decía, conversaba un burro con su raza. Decía, o sea, conversaba el burro con sus mismos burros, ¿no? Con su gente, digamos, con su manchita, con su grupo. Y él comentaba en medio de ellos que él era muy popular, ¿no? Que miren, como que él tenía muchos favores, como que la gente llegaba y wow, se sorprendían, ¿no? Le daban muchos elogios, incluso dice en algún momento pasé por un lugar y me lanzaban palmeras y me mostraban cosas así y muchos me alababan, decía, ¿no? Y como que un pollito iba caminando por ahí y el pollito comienza a escuchar al burro. Entonces como que el pollito se acerca y lo escucha y dice, qué raro, ¿por qué estará diciendo que lo alaban a él? Entonces el pollito incrédulo va más adelante, porque ya se había reunido un grupo de burros, y lo escucha de cerca y comienza a hablar de las maravillas que habían pasado alrededor de él. El pollito llega adelante y le dice, burro, ¿qué burro eres? Le dice, no era a ti a quien alababan, era Jesús que te cabalgaba. ¿Saben quién era ese burro? ¿Se acuerdan cuando Jesús entró con un burro y todos lo alababan con palmeras? El burro pensaba que porque estaba siendo utilizado por el maestro, era él el que debería llevarse la gloria. Era él el que debería ser mostrado. Era él a quien Dios utilizaba de manera tan perfecta. Pero ¿sabes algo, hermano? Dios utiliza a cualquier persona con las capacidades que Él pueda darnos para hablar de su evangelio.
y perdóname, pero esta palabra siempre ha sido un profundo taladro en mi corazón, pero de lo más vil y menospreciado eligió Cristo, para que pueda hablar de Él y dirigir en Él a personas y pueda mostrarle de su evangelio. Lo vimos con Pablo, una persona despreciable ante los demás cuando era Saulo, pero lo que hizo después con el pueblo del Señor, dirigiendo, supervisando, actuando en su labor incluso de anciano también, mostrando el evangelio, preocupándose por ello. Y algo me caracteriza en el corazón al ver lo que hacía Pablo. Él era preocupado por aquellos que había dejado en diferentes lugares. ¿Por qué crees tantas cartas? ¿Por qué crees tú? Y gloria a Dios por esas cartas, porque llegaron hasta nosotros. Y podemos tomar de ellas y aprender mucho más del evangelio. Escucha la canción, créeme, hay más cosas ahí interesantes, pero es muy buena. Siéntete agradecido con Dios por el llamado a su servicio. Pero déjame decirte algo, no eres el hijo preferido de Dios. Eres el llamado de Dios. Más bien involucra al pueblo en el trabajo. Esfuérzate porque el pueblo esté involucrado en el trabajo de Cristo. No es brillar uno, es que brillemos todos delante del Señor. No menosprecies la grey que Dios dio. No menosprecies a ningún hermano. Créeme, de lo más vil Él puede sacar para trabajar en su iglesia. Otros, como congregación, como cuerpo, podrán alcanzar ese favor delante del Señor, gracias a que entendemos que el llamado y la posición es de Cristo y no de nosotros. Presidir en la iglesia, quiero que vayas a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, ¿en dónde? En otra iglesia, en otro lugar, entre vosotros, y os presiden en el Señor, van delante en el Señor. ¿Y os qué? Uy, ahí bajó la marea. Y os amonestan, y que los tengáis en poca estima porque te amonestan, en mucha estima, en odio porque te amonestan, en amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Y es un ruego, ojo, si tú ves al comienzo dice: os rogáis. Ahora quiero llevarte a la Nueva Traducción Viviente, lo que dice, y dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente. ¿Para quiénes? ¿Para ellos mismos? Para ustedes, y les dan orientación espiritual, guía espiritual. Ténganle por mucho respeto, algo que se ha perdido hoy en día en la iglesia del Señor. No se respeta a los líderes, no se respeta a los hombres que Dios ha llamado. ¿Y sabes por qué te hablo de respeto? Es porque el respeto también se ve en nuestras actitudes. Cuando la persona que Dios ha llamado tiene algo que decirte, por amor, porque te ama y porque quiere ver tus caminos andando en los caminos de Cristo, hoy en día no respetamos, incluso tomamos por menos, incluso separamos y decimos: tú eres de repente mi pastor de la puerta para adentro, de la puerta para afuera yo tengo mis padres y no te metas en mi vida. Mi pastor es mi pastor dentro y fuera de mi iglesia. Mejor dicho, del local de la iglesia. Porque es que no solamente podemos aferrarnos al llamado de un anciano, de un pastor o de un obispo, solamente a lo que hacemos aquí. Porque si yo me siento feliz y me siento en mi silla y me quedo ahí en mi silla durante todo el culto feliz y alegre y me voy dándole un beso a todos mis hermanos, quizás digan: esa hermana está en la gloria del Señor.
pero cuando salgo de la iglesia, vivo otra realidad. ¿Se puede engañar al hombre? Sí. Se puede engañar al hombre. Puedes engañar al hombre, pero jamás puedes engañar a Dios. Una recomendación, amigo, hermano, siervo. Cuando el pastor no te ve, el Señor te está viendo. Y es mejor que tú permitas que tu pastor te guíe en los caminos a que tú mismo dirigirte en un camino, o a buscar a alguien no adecuado para que te guíe por el camino. Porque ¿qué harán los dos ciegos sino dirigirse hacia un barranco? Dios ha puesto personas en tu iglesia, en tu congregación, para que puedan guiarte por el camino del Señor. Quita conceptos de tu cabeza. Quita cosas que has vivido en otras iglesias. Y Dios te trajo a esta es porque aquí quiere trabajar tu vida, tu carácter, tus decisiones. Deja eso atrás. Hoy Dios te trajo a Jesús Rey y Señor. Toca tu silla, ahí donde estás, y dile al Señor: aquí me trajiste, en este momento, para que yo escuche lo que tú me estás diciendo. Amados hermanos, dice: honren a sus líderes, no los deshonren. Escuchen la orientación espiritual. Significa guiar a la comunidad, velar por el cumplimiento de los objetivos eclesiásticos y servir a los fieles. Porque Jesús vino a servir y no a ser servido. Estamos aquí para servirles, hermano. Viandas en el Señor. Y son funciones importantes, como asegurar que cumplan los propósitos de Dios, seguir el ejemplo de Jesucristo, servir con bondad, con amor, con mansedumbre, animar, crear siempre el ambiente espiritual propicio para el pueblo del Señor. Un pastor se preocupa, un anciano se preocupa, un obispo se preocupa porque siempre podamos tener un tiempo unánime en alabanza al Señor. Déjame preguntarte unas cosas. Desde que tú ingresas por esa puerta hasta aquí, se coordina. Hay una coordinación previa con los sugieres, se prepara todo ese ambiente. ¿Quién crees que está preocupado por eso? Los pastores, los ancianos que trabajan. ¿Quién crees que está preocupado porque tú tengas ese tiempo de alabanza donde podamos compartir juntos? ¿Quién crees que busca que se preparen bien los predicadores para que puedan darte una palabra fresca cada día que venga del Señor y no del hombre? Todo ello, hermano, es una preocupación latente en el corazón de un pastor, en el corazón de quienes trabajan en favor de ello, de quienes él puede apoyarse. Algo que hace un momento de repente no dijeron amén. Es también parte es amonestar en la iglesia. Sabemos que nadie es perfecto. Sabemos que todos podemos vivir alguna complicación. Todos vivimos en una comunidad en el Señor. Estamos en Él. Pero siempre como familia, siempre hay sus situaciones, ¿no? Está el flemático, está aquel que de repente es un poquito más alegre, está el que de repente siempre tiene una carita seria, pero por dentro es jolgorio. Hay de todo tipo de características en las personalidades. ¿Y quién se encarga de lidiar con eso? Mi esposo, dice uno por ahí. No, aparte de tu esposo, también tus pastores. Y hay una pregunta interesante que hacer. ¿Te conocen? Pregunta rara preguntar dentro de la iglesia, ¿no? ¿Me conocen? Claro, él sabe mi nombre. Claro, una fotito me ha visto. Hablas con ellos.
Bueno, hermano, ahí como que un poquito ya se complica la ecuación. Le cuentas tus proyectos a ellos. Le cuentas de tu vida espiritual, cómo va. Así sea que esté bien, así sea que esté mal. Recurres a ellos cuando tienes una discusión no controlable dentro de tu casa. No sé qué hacer, ya no sé a dónde ir. Tienes el número del pastor en tu teléfono, pero dices, ya no sé a dónde ir. Claro, con esto no estoy diciendo que lo primero sea buscar a los pastores. Evidentemente primero es buscar al Señor. Pero cuando muchas veces el corazón está trabado, hermano, y cuando muchas veces se pone una venda delante de nuestros ojos, recurre a aquel que te puede hablar con sabiduría. Es sabio buscar el sabio que busque a otro sabio para que ande en caminos de bien. Si tú te consideras sabio, amén, pero va a haber cosas en las que no vas a ser sabio quizás. Va a haber cosas que van a superarte y es necesario que estés cerca de aquellos que te pueden guiar. ¿Es necesario ser amonestados? Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 al 17, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, dice la palabra, que alentéis a los de poco. Cuando dice poco ánimo, ¿qué quiere decir? A los desalentados, a los que quizás se dejaron vencer, bajaron los brazos, se sienten cansados, deprimidos, golpeados. A ellos. Que sostengáis a quienes. Es más difícil, ¿ah? ¿Sabes por qué es más difícil? Porque cuando el débil se acerque a alguien a la persona para recibir ayuda, ya se acercará haciendo acciones en su estado débil. ¿Me entendieron o no me entendieron? La persona que está débil, ¿qué es lo primero que va a hacer en sus decisiones? Tomar decisiones débiles. ¿Él te va a buscar porque está débil? No. Te va a buscar porque las acciones en su debilidad que hizo, no las puede manejar ya. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, comparito, tú sabías, así que perdóname, no te puedo atender. Bueno, perdóname, pero tengo que seguir andando en santidad. Por favor, pasa mi manto. No. Tenemos que acercarnos a ellos. A veces padecer de las decisiones débiles que tomaron para poder ayudarlos a salir de ellas. Y no es fácil, hermanos. No va a ser fácil para el corazón de ese hombre que Dios puso por delante, que Dios puso a prescindir. Que seáis pacientes para con. ¿Sabes por qué me río? No me río, pero me río porque han sido muy pacientes conmigo, hermano. ¿Con cuántos han sido pacientes? ¿Con cuántos lo son? Amén. Yo puedo levantar primero mi mano y decir: amén, pastor, seguro me está viendo por ahí. Amén. Pacientes. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos y para con todos. Estad siempre. Y lo que tiene que hacer siempre un pastor, un anciano, un obispo: orar sin. Porque hay gente que viene detrás caminando contigo, acercándose con bondad y humildad. Por tanto, dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca en contra de ti, ve y repréndele estando tú y él con otros solo primero, ¿no? Y si te oyere, lo más interesante es que dice: si esta persona te escucha, te entiende, que quieres el bien para su vida, para él, para que camine en el Señor, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano.
Pero te hago una pregunta ahora. ¿Qué pasa si es todo lo contrario? Ahí en el mismo texto, simplemente por antónimo. Si no te oyere, ¿qué dice? En vez de ganado, has perdido. Has perdido a tu hermano. Porque ¿qué ocasiona la acción de reprender, hermano? Lo que debería causar es ánimo de querer salir de la situación en la que estoy. Cualquier otra cosa, por más que lo pintemos como querramos pintarlo, es meramente orgullo de nuestro corazón como hombres. Yo te voy a contar lo que una vez me enseñaron a mí. Aunque es difícil, pero busco ponerlo en práctica porque siento que eso sana mi corazón. Sea cuando alguien te llame la atención, hermano, y te invito a que lo pongas en práctica. Sea cuando alguien te llame la atención, que tengas mucho que decir o poco que decir, o que lo hayas hecho o no lo hayas hecho, atrévete a bajar la cabeza y aceptar. Y decir perdóname si en algo te ofendió, si en algo hice mal delante del Señor. ¿Por qué? Porque lo que te limita a eso no es agarrar y decir, ya le digo para que se vaya. No. Es decir, quizás en algo de lo que Él me diga, quizás en algo yo estoy fallando. Así que prefiero yo afirmarme primero y mirar lo que yo estoy pasando, para primero señalar al otro y decir que de repente lo hace injustamente. Eso aliviana tu corazón. Eso te llena de humildad, hermano. No permitas que tu orgullo crezca. El amonestar es un estado de bienestar. Y habla acerca, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice acerca de gobernar la iglesia bien. ¿Qué tiene que hacer un pastor y el equipo de ancianos u obispos que trabajen con él? ¿Gobernar qué? La iglesia. Hermano, estás loco, eso no dice la palabra. Por favor. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan mal, bien sean sostenidos por digno de doble, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, tengo que ponerlo en práctica como sea, como me salga. Tengo que procurar hacerlo bien, buscar hacerlo bien. Es lo que me pide el Señor. Es un trabajo de excelencia bajo lo que Él ha llamado. Hablar la palabra de Dios, la sana doctrina. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, nos indica. Y esta sana doctrina, como yo les hablaba la vez pasada, no solamente es poder extenderla hacia los demás, sino también ponerlo en práctica en mi vida. Y cuando el siervo de Dios busca poner en práctica lo que habla, hermano, recibe más de un chicotazo por parte del Señor. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay justo ni aun uno. Nadie es perfecto. Somos justificados por Él, gracias a Él y a su sangre. Pero eso no quiere decir, hermano, que caminemos en las nubes y seamos perfectos. Pero algo sí nos dice el Señor. Es que así como nos gusta predicar y hablar de la palabra, así también cumplámosla. Así también vivámosla. Velar por las almas, tener cuidado de ellas, velar por ellas, orar por ellas, pedir por ellas. Buscar salir a evangelizar. ¿Cuántos van a evangelizar esta vez que viene? Amén, gloria al Señor. Esos ánimos me gustan. ¿Cuántos van a evangelizar estas semanas que vienen? Amén, gloria al Señor. ¿Alguna vez lo hicieron por ti? Hazlo por otro. Orar y ungir a los enfermos. Y aquí me quiero tomar un momento. Orar y pedir a Dios. Dice Santiago capítulo 5, versículo 14.
Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre de ellos, los supersanadores, los poderosos, los que tienen la unción del Señor. Dice, por gracia con aceite en el nombre del Señor. El único que sana es Cristo, hermanos. Dios puede brindar algún don en algún momento de sanidad hacia alguien. Puedes usar tu vida. ¿Por qué no? A veces cuando se dicen estas cosas decimos a veces en nuestra cabeza, tiene que ser un super ungido. El Señor utilizó a un burro para hablar, a la burra de Balaam, un animal, hermano. ¿Por qué Él no puede utilizar nuestras vidas para hacer su obra? ¿Por qué no puede usar nuestras vidas como vasijas para poner sus dones? Sí puede hacerlo. Pero hay algo interesante aquí. Es que cuando habla de los ancianos dice algo fundamental, hermano. Oremos. ¿Qué tiene que tener por característica el anciano? Orar, pedir. Yo no sé cuántos hermanos tengan familiares enfermos o familia directa enferma, pero necesitamos orar, hermanos, como iglesia por ellos. Necesitamos seguir la dirección que se nos envíe, que se nos da. Si oramos, tómate un minuto de tu tiempo, anda al baño, no sé, haz algo. Pero date el tiempo de orar cuando se pide que oremos por algo específico. La oración del justo puede mucho, hermano. Si nuestro corazón se dispone a renunciar al momento en que estamos y oramos al Señor, Él es fiel y justo para escucharnos, para oírnos. Él inclina su oído a sus hijos. Pongamos en práctica esto y apacentar a la grey del Señor. El apacentar a la grey del Señor, quiero que vayas a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo. Quiere decir que a pesar de las diversas situaciones y de lo que pueda pasar, nosotros tenemos que manifestar algo en nuestra vida cuando Dios nos llama específicamente a este trabajo. Y también aquellos hermanos, porque al comienzo de este versículo en primera de Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y Pablo menciona y dice, yo también anciano, también con ellos, testigo del padecimiento de Cristo. Lo que les está diciendo, por si acaso yo les hablo con conocimiento de causa, que ustedes ancianos van a padecer en el Señor, van a pasar peripecias en el Señor, pero aún así apacienten la grey del Señor. Aún así busquen voluntariamente cuidar de ella. Porque todo lo que Dios nos brinda, como dije al comienzo, es necesario de cuidarlo. Es necesario mantener el cuidado y los ojos fijos y abiertos para lo que Él nos dio. Que nunca te parezca mucho lo que Dios manda hacer en su palabra para con las personas. Ni digas, no quiero aburrir a tal persona o no quiero aburrirla a tal hermano. A veces vas a aburrirlo con tus consejos. A veces vas a aburrirlo con tu palabra, pero créeme, llegará el día en que esa persona dirá, necesito hacer lo que tal hermano me dijo. ¿Por qué? Básicamente, porque Cristo sabe que en el corazón de aquellos que quien Él llamó está el amor para sus fieles, está el amor para con su iglesia. Así que hermano, quiero que hoy te vayas con esta palabra en tu corazón. Toma las autoridades que Dios te dio. No reniegues de ellas. Más bien busca crecer en el Señor con lo que Cristo te dio. Porque si no creces con lo que Cristo te da, vas a buscar crecer con lo que Él no te ha dado.
Y vas a buscar miles de personas y miles de lugares. Pero si Dios te puso en un lugar, crece primero ahí. Y créeme, se hará tu voluntad en tu vida. Hoy, mañana y siempre. Cuando Cristo hace su voluntad, Él la hace en su tiempo.